el nuevo cisma que justamente está sacudiendo a la Iglesia Católica ocurrió con el paso de Júpiter por Cáncer y pudo haberse evitado muy difícilmente, pero ¿cuáles fueron los detonantes de este cisma? Podemos decir que la astrología, la cronología nos puede explicar la ocurrencia de este cisma en la Iglesia Católica. Sí, veamos lo que preparamos y también lo que dijimos. ¿Recuerdan el 8 de mayo? Salió la fumata blanca en el Vaticano, en Roma, y el mensaje fue Habemus Papam. Y el Papa León XIV, que tomó ese nombre, León XIV, el cardenal Robert Prevost, eh, fue elegido Papa, se puso el nombre pastoral de León XIV, salió al balcón, capturamos esa imagen, luego capturamos el momento en que él empezó a dar su mensaje y ahí estaba en el cielo la señal del cisma y otras cosas más que las vamos a recordar ahora. Y eso ocurrió el día 8 de mayo. El día 9 de mayo tuvimos nuestro programa de Reescribiendo tu Destino y ahí lo presentamos. Muy bien, pero vamos a ver aquí. ¿Ok? Y voy a poner así. 2 de julio de 2026, nuevo cisma en la religión católica. En todo caso, nuevo cisma en la Iglesia Católica. El 2 de julio de 2026, bajo las influencias de la conjunción Saturno-Neptuno, tomen nota por favor, bajo las influencias de Saturno-Neptuno, por segunda vez, el movimiento cristiano lefebriano fue excomulgado, esta vez por el Papa León XIV. Emerge así el primer cisma del siglo XXI en la Iglesia Católica. La primera excomulgación o excomunión del movimiento lefebriano sucedió el 2 de julio, también 2 de julio, del año de 1988, con el decreto papal de Juan Pablo II. Curiosamente, en ese año de 1988 y durante todo 1999, se manifestó la conjunción Saturno-Neptuno, segunda vez que mencionamos a Saturno-Neptuno. Como dato histórico señalamos que en enero del año 2009, en razón de la unidad de la Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI eliminó la excomunión de los lefebrianos. Bien, me inclino a pensar que los influjos 0 grados, 90 grados, 180 grados de Saturno, Neptuno, directamente no han encendido la chispa de las acciones sismáticas en la Iglesia Católica. Pero en algunos sismas, la conjunción Saturno-Neptuno estuvo presente, acompañando a los influjos de Urano-Neptuno, que sí generan acciones sismáticas por la necesidad de construir un nuevo orden, a juicio de los sismáticos, más equilibrado. Muy bien, y podemos citar unos sismas. El del gran sisma de Occidente, consumado en septiembre de 1378. Antes hubo otro gran sisma de Oriente-Occidente, en el año 1000, pero nos centramos en Occidente. El gran sisma de Occidente, consumado en septiembre de 1378, bajo los influjos de la conjunción Saturno-Neptuno. Duró 39 años, tiempo en el que habían dos papas que se disputaban la autoridad de la Iglesia Católica. Estábamos haciendo mención de Saturno-Neptuno porque en este año 2026 se está produciendo en el cielo los efectos, se produjo ya en 2025, astronómicamente 2026, 2027, los efectos de Saturno-Neptuno. Después tenemos otro gran cisma, el cisma llamado de la Reforma Protestante, que fue generándose a partir de la excomunión del sacerdote Martín Lutero en enero, el 3 de enero de 1521, que dio nacimiento al movimiento luterano, que hizo parte, ese movimiento, de la llamada Reforma Protestante. En el día de la excomunión de Lutero también estuvo presente la conjunción de Saturno-Neptuno. Aquí hay una nota. La excomunión de Lutero fue decretada por el Papa León X. La excomunión
del movimiento lefebriano del 2 de julio de 2026 fue hecha por el Papa León XIV y la excomunión a Lutero y a su grupo, a su movimiento, fue también hecha por un papa de nombre León, en este caso León X, León X. ¿Ok? Y vean ustedes aquí los horóscopos parciales, ¿de acuerdo? Ustedes pueden entrar a internet y mirar ahí el horóscopo carta astral del Papa León X, quien nació diciembre 11 del año 1475, 12 del día 58 minutos en Florencia, y de Martín Lutero, 10 de noviembre de 1483, a las 22 horas 46 minutos en Eisleben, en Alemania. Bueno, pero de aquí solamente quiero rescatar la presencia de Urano-Neptuno, nacieron en tiempos distintos, años distintos, cercanos pero distintos, pero como Urano-Neptuno generan ciclos de que duran más de 170 años y se mueven tan lento, entonces podemos esperar que una persona que tenga 5, 7 años de diferencia en su nacimiento tenga también la misma fuerza de Urano-Neptuno. El Papa León X y Martín Lutero son los dos máximos protagonistas del cisma de la religión católica de 1521, que se inicia progresivamente desde 1517 y oficializa con la excomunión de Martín Lutero el 3 de enero del año 1521. Este cisma es conocido como el cisma de la Reforma Protestante. Ayer conversaba con un amigo y me dice, ¿y eso qué cosa es de la excomunión? Claro, la mayoría de las personas que no están en contacto con la Iglesia Católica, que no vamos a misa, en fin, ya me revelé que no voy a misa, entonces ni sabemos qué es la excomunión o qué es la excomulgación, pero excomunión es un término que realmente para la mentalidad, el pensamiento, la psicología de los católicos es algo muy grave, es conectarlos, de acuerdo con el pensamiento, la psicología, repito, de la religión católica, condenarlos a vivir en el infierno. Muy bien, o muy cerca de ello. El León X y Lutero nacieron bajo los influjos de Urano-Neptuno, dos planetas que se conectan con eras políticos, sociales y religiosas que se distinguen por nuevas directrices en el pensamiento y psicología de la gente que comprometen el quehacer del mundo. Si las influencias de estos dos astros no llegan a ser de orden mundial, cuando menos es de orden continental. Así son las influencias de estos dos astros. No es solamente a nivel personal, sino a nivel continental mundial. Se manifiestan a través de la conquista de mayores y nuevas libertades sociales, Urano-Neptuno. La sublevación, la rebelión, la revolución, la reforma, la renovación, la innovación, nuevas formas de comunicación. Es tremendo. Rompen paradigmas y, lógicamente, aparecen movimientos sismáticos. Primer elemento cósmico que genera cisma, el ciclo Urano-Neptuno, que en ocasiones se refuerza con el ciclo de Saturno-Neptuno, que se presenta cada 36-38 años, e impulsa sublevaciones y revoluciones principalmente de gente pobre, de la gente llamada pobre, y pocas veces de gente llamada de élite. Muy bien, y la excomunión, vean ustedes aquí, continuando con excomuniones, la excomunión del arzobispo Marcel Lefebvre y de su fraternidad Pío X en junio de 1988, en realidad fue final de junio, principio de julio, y se consolidó, digamos, el 2 de julio. Da origen a un nuevo cisma en la religión católica. Curiosamente, en 1988 y durante todo el año de 1989 también se manifestó Saturno-Neptuno a través de una conjunción. La excomunión del arzobispo Lefebvre fue decretada por el Papa Juan Pablo II en 1988, pero en el año 2009 el Papa Benedicto anula ese rechazo papal. Muy bien. El 2 de julio del año 2026 nuevamente es excomulgada la Fraternidad Pío X. La Fraternidad Pío X es la fraternidad o la comunidad que fundó el arzobispo francés Marcel Lefebvre, un gran personaje. Ustedes pueden ver en YouTube su biografía. Muy bien, pero dijo un momentito, aquí las cosas en el Vaticano no están yendo como deberían de ser y se apartó. Muy bien.
Y la excomunión se decretó por León XIV, y esto sucedió también bajo las influencias de Saturno-Neptuno, como ustedes pueden ver ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí tengo los horóscopos del Papa León X y el Papa León XIV. Vean ustedes, los dos nacieron influenciados por Urano-Neptuno. El primero por una conjunción, o sea, León X, y el segundo, el León XIV, el actual Papa, por una cuadratura de desarrollo de una cuadratura de Urano con Neptuno. Los papas León X y León XIV no solo tienen en común el nombre pastoral de León, también están unidos por los cismas que les ha tocado vivir en sus papados. León X desde 1521 con el movimiento luterano y León XIV desde 2026 con el movimiento lefebriano. Estos dos pontífices nacieron guiados por los influjos de Urano y Neptuno, León X bajo la conjunción de todos astros y León XIV bajo una cuadratura. El Vaticano permitirá el regreso al redil de los lefebrianos, como ocurría en el año 2009, porque ellos entraron en herejía, y más que en herejía, que era un movimiento cismático, en 1988, fueron perdonados en el 2009, ahora han sido excomulgados en 2026, volverán a ser perdonados, como ocurrió en el 2009. Mi enfoque, desde mi punto de vista, es que los lefebrianos no están interesados en seguir las reglas de la actual Iglesia Católica. Es más, los lefebrianos también han excomulgado al Papa León XIV de los cardenales y a todos los sacerdotes, o sea, los dos bandos se han excomulgado. ¿Qué les parece? Entonces, se encuentran en una situación de desarrollo, de crecimiento, de expansión, que a mi parecer eso es imparable, o sea, no hay el retorno a la Iglesia Católica, a sujetarse al Vaticano. La presencia de un nuevo cisma, el cisma lefebriano, apareció como señal en el cielo en el momento que León XIV, inmediatamente después de ser elegido Papa, dio su primer mensaje al mundo católico, que fue el 8 de mayo de 2025, a las 7:26 con 30 segundos de la tarde, en el Vaticano, por cierto. Advertido estuvo el Papa León XIV, aun cuando tal vez sus asesores sacerdotales no lo hubieran visto, que iba a haber ese cisma que se podía presentar, para ser exactos de cómo es que vimos el aviso del cielo acerca del nuevo cisma de la religión católica que compartimos en nuestro programa Reescribiendo tu Destino. Señalo que fue observando el horóscopo del instante en que León XIV empezó a dar su mensaje. Ese mensaje es como asistir al nacimiento de un bebé. Registramos el día, la hora, el minuto del nacimiento. Él nació como Papa para el mundo cuando dio su mensaje. Recordemos lo que vimos en el cielo, para todos nuestros amigos que no pudieron ver ese programa del 9 de mayo de 2025, ¿de acuerdo? Pero el 8 de mayo de 2025, a las 7 de la noche con 23 minutos 20 segundos, él sale al balcón. Salió, no dijo nada, solamente salió, y en ese momento capturamos el instante y miramos el cielo a través de los grados del zodiaco, y el mensaje es: el cielo muestra a un sacerdote purificado con su corona sostenida por una espada en posición vertical. Aparece en un inmenso maizal que cuenta con un gran número de cosechadores, pero muy pocas gavillas. Las gavillas son las espigas de granos que están ataditas. Bien, ¿qué simboliza este mensaje? Que viene críptico. Tenemos que conocer el simbolismo de los 360 grados del zodiaco para poder tomar en cuenta. Y esto es muy importante. Todos tenemos en nuestro horóscopo mensajes desde el momento de nuestro nacimiento que se van a ir dando a lo largo de nuestra vida. En este caso, la alegoría es: un hombre con ideales muy sublimes y animados por buenos motivos. Trabaja incansablemente, pero que con muchas dificultades obtendrá algunos resultados, otros no los alcanzará. Es un gran defensor de la doctrina de Cristo, con la capacidad suficiente para resistir y vencer las avanzadas de sus contrarios. Es un sumo pontífice que sostendrá su papado con medidas enérgicas. La firma de la excomunión, por ejemplo, el 2 de julio. La alegoría cósmica nos dice: es una persona de cuna humilde,
que gana su corona por ser buen servidor de su rey, Cristo. El nuevo pontífice, León XIV, posee una fe inquebrantable y es de una mente vertical. Respeta la jerarquía y aplica sus reglas. No acepta las deficiencias de ideales en aquellos que son elegidos para ser custodios de los tesoros más elevados e invencibles. O sea, ahí el Papa, de una otra manera, nos está diciendo, con su verticalidad, es también intransigente, aunque querramos presentar otra imagen de él. Eso es lo que nos dice el cielo, ¿de acuerdo? Y cuando el Papa empezó a hablar al mundo católico y sus primeras palabras fueron: la paz sea con todos. En ese momento, ¿qué? Capturamos la imagen. El 8 de mayo de 2025 a las 7 de la noche, 26 minutos con 30 segundos en el Vaticano. Y la alegoría en el cielo fue un hombre en armadura totalmente equipado y llevando un escudo. Aparece al lado de un asta de bandera muy alta con una bandera roja flameando en la punta. La bandera muestra una luna negra, un círculo negro. Ustedes pueden ver la imagen en el lado derecho. Muy bien. La alegoría cósmica nos presenta a un sumo sacerdote de mente práctica, benefactor de la raza humana, valiente y sereno, que camina con cautela y en estado vigilante para protegerse de los peligros que le acechan. Por su fe inquebrantable en la doctrina de Cristo, superará las maquinaciones de sus enemigos y disolverá toda oposición enquistada en su comunidad, que opera con mentalidad corrupta y como representantes de Satanás. Fuerte. Posee grandes dotes organizativas, ideas radicales y más que progresista es revolucionario. Durante su pontificado enfrentará una milicia de sacerdotes con psicología fundamentalista o tradicionalista y de mentalidad de terrorismo espiritual. Solo su sutileza y puño de hierro en guante de seda evitará un nuevo cisma y las nuevas avanzadas islámicas. No pudo manejarse la sutileza o fue algo que, más allá de lo que pudo hacer, y se manifestó el cisma que estaba escrito en el cielo que habría de suceder. La avanzada lefebvriana obligó a León XIV a firmar la excomunión de los sacerdotes y fieles lefebvrianos, iniciándose así un nuevo cisma en la Iglesia Católica. Muy bien. Y aquí está el horóscopo del 8 de mayo de 2026, del momento en que el Papa sale al balcón a hablar la importancia de dirigir el primer mensaje. Por ejemplo, ha sido elegido presidente en Colombia el señor Abelardo. ¿Cuál es su primer mensaje? Inclusive, hasta de repente, antes de ser investido presidente, se captura ese momento y vamos a saber cómo va a ser su administración. En el Perú, la señora Keiko ha sido elegida presidente, ya ha sido reconocida como presidente, aún no le han dado su credencial. En el momento que le den la credencial de presidenta, si ella dirige palabras a la nación, se captura ese instante y veremos cómo va a ser su administración en el tiempo que ella esté en el gobierno. Muy bien. Entonces vemos nosotros que en este momento de la salida del Papa, rescatamos que Urano se encuentra en 27 grados de Tauro. El día 17 de febrero, un eclipse de Sol en 29 grados de Acuario. Este eclipse del 17 de febrero realmente es tremendo. Parece que supera en situaciones perturbadoras, por decirlo menos, a otros eclipses. Bueno, también a nuestro amigo Colombia le quitó el trabajo. Ese eclipse lo conectamos con la guerra de Irán, que comenzó además con Mercurio retrógrado y por lo tanto está entrampada esta guerra, el presidente de Estados Unidos, en fin, que hemos dicho que va a durar meses, no termina pronto. Bien. Entonces,
Y en este juego de influencias cósmicas definitivamente no podemos dejar de analizar el efecto del eclipse de Sol del 17 de febrero de 2026. A nuestro juicio, desde fines del año 2025, el eclipse viene sumando sus efectos perturbadores a los de Urano del primer balconazo del León 14, que al ubicarse en la casa 7 de su horóscopo, ustedes pueden ver aquí, en la casa 7, ¿de acuerdo? Nos señala la aparición de grupos de descontentos y rebeldes, al menos uno, un grupo, que está subvertiendo el orden en el Vaticano o del poder del Vaticano. Sí, Urano del 8 de mayo de 2025 recibió un influjo de la cuadratura del eclipse del 17 de febrero de 2026. El resultado, la aparición de un nuevo cisma, que debería de aparecer hasta antes del 12 de agosto de 2026. ¿Por qué? Porque la influencia de ese eclipse del 17 de febrero termina el 12 de agosto. ¿De acuerdo? Bueno, después tenemos nosotros, aquí en nuestra literatura, pero era necesario la aparición de un disparador, un gatillo, un disparador. O sea, no era suficiente el eclipse, era necesario algo más. Y los disparadores vienen siempre o casi siempre por los planetas rápidos, como puede ser Mercurio, Venus, Marte en este caso, por el tipo de acción. Pero era necesaria la aparición de un disparador, la conjunción Marte-Urano en los gemelos, que empujó a ambos bandos a excomulgarse al Papa León XIV a excomulgar a los lefebvrianos, que el 2 de julio del año 2026 llevó al Papa León XIV a admitir públicamente la existencia de un nuevo cisma. Y justamente el 1 de julio, 30 de junio, 1 de julio, 2 de julio, estaba dándose fuertemente la conjunción de Urano con Marte. Y justamente impulsa no solamente a cruzadas positivas, sino también a enfrentamientos militares, bélicos. Por eso que en Irán también se ha regresado nuevamente a los enfrentamientos dosificados, podríamos decir. Muy bien.